¿Cómo borrar los patrones que hemos aprendido desde la infancia y que nos llevan a callejones sin salida? Estos patrones que hemos aprendido, o que, mejor dicho, se han instalado en nuestra psique, se van repitiendo a lo largo de la vida hasta que somos capaces de soltarlos o dejarlos ir. Estos patrones, normalmente, la mayoría son aprendidos de nuestros padres. Un patrón, por ejemplo, que yo adquirí de mi padre. Mi padre no sabía hablar inglés y cuando iba a las entrevistas de trabajo, en un momento que se cambió de trabajo, decía, es que no sé hablar inglés y perdía la mayoría de oportunidades para conseguir un nuevo trabajo. En mi caso, entonces, digamos como que aprendí ese patrón o lo instalé en mi psique. Y recuerdo cuando empecé a buscar trabajo que sentía que estaba más capacitado que otros candidatos, pero cuando llegaba la pregunta del inglés, que ya era bastante importante, yo decía, es que yo no sé inglés. Y entonces perdía las oportunidades. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que estoy más preparado, he sacado mejores notas, tengo mayor capacidad y esta otra persona sepa hablar mucho mejor inglés que yo? Entonces, en un momento de reflexión, recordé este patrón y entonces dije, tengo que eliminar el patrón este como sea. Y, y entonces tuve que buscarme la forma de aprenderlo y de romper ese patrón limitante que había aprendido de mi familia. Y bueno, me fui a un país donde se hablaba inglés, allí lo aprendí y luego estuve trabajando en Londres. Entonces la cuestión es que hay patrones limitantes que adquirimos de las figuras de autoridad y que por amor hacia ellas decidimos repetir el patrón. Pensamos, si yo sigo este patrón limitante que tienen mis padres, entonces ellos me van a querer. Es una manera inconsciente de buscar la aceptación. La segunda es que son incorporadas del inconsciente colectivo. Entonces son patrones que son colectivos al pueblo, a la ciudad o al país donde naces. Entonces, en el pueblo, por ejemplo, es nosotros somos mejores que los del pueblo de al lado. Por lo tanto, ellos son malos, ellos van a venir aquí a robarnos y nosotros vamos a defendernos. O a nivel colectivo, los españoles somos mejores que los franceses. O a nivel de comunidad autónoma, los catalanes son así, los madrileños son así, los andaluces son así, ¿entiendes? Todos los patrones que vienen incorporados del inconsciente colectivo sobre lo que es bueno y lo que es malo se incorporan también en la psique. Entonces, cuando uno se encuentra con personas que han sido calificadas de tal o cual por tu inconsciente colectivo, ya digamos como que estás programado a hacer un juicio anterior al conocimiento de la persona. Y luego hay otros que vamos desarrollando nosotros conforme a nuestra experiencia. Entonces, si tú has tenido una experiencia de buscar trabajo y te han rechazado una vez, te han rechazado otra vez, vas a decir, es que me rechazan en las entrevistas de trabajo, ¿vale? Entonces no sigues intentándolo porque es un patrón que has aprendido sobre ti, que puede también tener que ver con patrones aprendidos anteriormente, ¿vale? Porque se va creando un complejo y esto es lo que y esto es lo que forma el ego, ¿vale? Estos patrones aprendidos que no nos dejan ser libres, que nos insertan ideas limitantes sobre nosotros, estos patrones son básicamente lo que forman el ego y que a medida que vamos creciendo se van haciendo cada vez más poderosos y más potentes. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos patrones se repiten y no nos facilitan nuestra vida. Esto es lo típico de siempre salgo con el mismo tipo de personas
y siempre tengo el mismo tipo de problemas con ellas. O siempre que inicio un negocio me voy a la bancarrota. Tipo de determinaciones, de frases determinantes que nos hacemos como consecuencia de que el patrón está en funcionamiento. Y a medida que va pasando la vida, si no hacemos nada, este patrón cada vez va teniendo más fuerza. Entonces, ¿cómo borrarlos? Que es la clave aquí. Hay varias formas. Entonces, por ejemplo, la escuela de la PNL, programación neurolingüística, lo que te dice es que empieces a, digamos, reprogramarte. Y ellos, yo nunca lo he hecho directamente sus métodos, pero sé más o menos que funciona así. Entonces empiezas a repetir lo contrario al patrón. Entonces, por ejemplo, dices, si tu patrón es de ideas limitantes sobre el dinero, puedes decir, yo soy abundante, yo soy abundante. Entonces lo vas repitiendo hasta que, digamos, se inserta esa idea en tu psique y luego se refleja en el mundo exterior. Por ejemplo, lo que hace Joe Dispensa es, hace esto con idea y imaginándose la emoción de conseguir aquello. Entonces, lo que dice él es que, vamos a ponerlo aquí, idea más emoción, emoción positiva, igual a materialización. ¿Vale? Entonces, este es otro método que desarrolla él. La cuestión es que tú vayas probando el método y que veas si te vale o no. ¿Vale? Entonces, aquí puedes poner en Google cómo borrar los patrones limitantes y probar a Joe Dispensa y la PNL. ¿Vale? Pero aquí te voy a comentar otro que creo que también tiene bastante valor y que puedes realizar. El patrón es el siguiente y tiene que ver con el método Sedona, que ya comenté alguna vez. La cuestión es lo primero o la observación del patrón, que es lo que yo hice cuando observé que perdía posibilidades de trabajo por no saber hablar inglés. Imagínate que estás en el tráfico, ¿vale? Típico, y estás yendo a trabajar, un tráfico tremendo, y uno se mete y te hace como una pifia mientras vas conduciendo. Entonces, el patrón empieza en la psique a salir, que es la ira que empieza a acumularse porque hay uno que digamos que piensas que se está aprovechando de ti o que no te respeta. ¿Vale? Y ahí ya tienes para un montón de para observar el tema de la ira y el tema de que otro no te respeta. Entonces, si el patrón sigue funcionando, lo que vas a hacer es tocarle la bocina, bajar la ventana, insultarle y a lo mejor él hace lo mismo y ahí ya están los dos patrones, los dos egos, luchando para demostrar que quién es más poderoso o más fuerte. ¿Vale? Y ese es el inicio de todos los conflictos que hay en la vida, que es un ego, un patrón que se quiere expandir y quiere luchar contra el patrón del otro, que tienen que ver con la dominancia, la dominación del mundo animal. ¿Vale? Entonces, antes de escalar esto, antes de escalar esta rabia, lo primero es la observación. Entonces, estás en el tráfico y dices, vale, ya estoy observando que está surgiendo la ira y está surgiendo esta energía de que otros se intentan aprovechar de mí, etcétera. ¿Vale? Entonces lo observas. El siguiente paso, antes de hacer ningún juicio, es, vale, acepto que tengo esto, ¿vale? No lo niego. Acepto que siento rabia cuando alguien ha hecho esto. Lo siguiente es no alimentar, que es, lo aceptas y lo observas. Entonces, aquí para no alimentarlo, lo que puedes hacer es una respiración, dos, respiración, tomar conciencia de tu cuerpo, tomar conciencia de cómo esa energía quiere salir y quiere decirle algo al otro o quiere iniciar una pelea con el otro.
Y luego, una vez que lo has aceptado, dices, ¿me podría permitir dejar ir esto? ¿Podría vivir sin esto? ¿Podría vivir sin que la rabia esté en mi cuerpo? Y la dejas ir. Y observas cómo la situación de repente empieza a cambiar y te vuelves a observar. Esto, por ejemplo, esto que es una situación del día a día, ¿vale? Entonces hay que estar muy atento para observar uno internamente cuál es la reacción que va a tener. Esto se puede dar con el miedo, cuando tienes miedo a enfrentarte a una situación. Es lo mismo, la observación. ¿Puedo aceptar que tengo miedo ante esto? Imagínate que vas a una entrevista de trabajo, el mismo tema, tienes miedo antes de ir. No alimentas el miedo, lo observas. ¿Puedo permitirme dejar ir el miedo? Y lo vuelves a observar, ¿vale? Es un trabajo de observación, aceptación y dejar ir. Tomar conciencia de uno. Observación, aceptación y dejarlo ir. De esta manera, poco a poco, el patrón, digamos, esa fuerza, esa energía, se va, se va yendo. Entonces, observas, una vez que has observado esto, si quieres, cuando pasa un tiempo, reflexionas y dices, ¿qué patrón había ahí? Es que no me respetan, ¿vale? El tema del tráfico. Que las personas se meten no me respetan, ¿vale? ¿Puedo aceptar que haya personas que no me quieran respetar? Lo aceptas. ¿Puedo dejar ir este sentimiento de inferioridad, este sentimiento de victimismo? ¿Puedo aceptar lo que tengo primero? Sí. ¿Puedo dejarlo ir? Sí. Y entonces te vas a dar cuenta cómo te vas fortaleciendo y vas observando. ¿Puedo dejar ir esta posición de víctima? ¿Puedo dejar ir esta posición o esta idea limitante? ¿Vale? Pues este es básicamente el método Sedona, que lo descubrí y que está genial. Lo digo por si te interesa, pues esta es un poco la forma cómo se trabaja. Bueno, espero que te haya ayudado y como siempre, si tienes alguna pregunta, alguna cuestión, la puedes dejar justo debajo del vídeo.